Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas. Está con un nombre de mi esposa. Ya. Son de la Escuela de Medicina, ¿no? Sí, doctor. Ya, la delegada. Doctor, buenas tardes. Yo soy la delegada. Erika, ¿no? Ya, ya podemos empezar. José, ¿por qué no has comido nada? Porque tengo hambre y no tengo hambre. Ahorita no quiero hacer nada. Estoy cansada y no tengo hambre. Qué bueno. Ya, ¿me escuchan todos? Atentos. Que me dé el informe, delegada. ¿Alguien quería que esté todo conforme, delegada? Como doctor, disculpe, no lo escuché bien. ¿Todo conforme, digo ya, para empezar? Sí, doctor, sí podemos empezar. Ya. Bueno, un tema que nos tocó revisar para hoy día es sufrimiento fetal, ¿no? Es un término aparentemente, ¿cómo le podemos llamar? Es un término ya casi definitivo, digamos, ¿no? O cuando hacemos el diagnóstico, debemos saber la definición exacta del sufrimiento fetal agudo, ¿no? Entonces, cuando uno escucha sufrimiento fetal agudo, ¿no? Eh, el momento que sea este problema, ¿no? O este evento es durante el trabajo de parto, ¿no? Vamos a detectar o vamos a identificar signos, ¿no? Que se pueden presentar durante el parto, que nos indica que el feto no está bien. Entonces, para decir que nosotros que el feto está bien o no está bien, vamos a familiarizarnos de la palabra bienestar fetal, ¿no? Actualmente, si hablamos de sufrimiento fetal, es un diagnóstico clínico, ¿no? Que va a comprender algunas alteraciones, tanto de las actividades biofísicas, bioquímicas propias del feto, ¿no? Pero a consecuencia o a causa o una respuesta al estrés. El estrés en el feto está o se inicia, ¿no? con, con la que la placenta no lleve la circulación placentaria adecuada para el feto. O sea, las reservas de oxígenos o las reservas de oxígeno y nutrientes no llegan adecuadamente al feto. Entonces, si la placenta no funciona bien, ¿no?
Si la placenta no es suficiente para el feto, viene la palabra insuficiencia placentaria. La insuficiencia placentaria acarrea lo que es disminución de la circulación placentaria. Y la circulación placentaria, como ustedes saben, en términos generales, es la que lleva el oxígeno, ¿no? Para el crecimiento y desarrollo de los órganos y sistemas del ser humano, en este caso del feto. Entonces, si se corta el oxígeno, la placenta no funciona bien, entonces va a perder el bienestar fetal el feto, ¿no? Hay una pérdida del bienestar fetal del feto. Entonces, actualmente ese término de bienestar fetal deben familiarizarse ustedes como tal. No hablar de sufrimiento fetal agudo porque es un diagnóstico más clínico, aún más es un diagnóstico bioquímico, ¿no? Entonces yo para hacer diagnóstico de sufrimiento fetal agudo tengo que tener un examen, ¿no? Digamos que de vital importancia para yo decir, ah, este feto estuvo en sufrimiento fetal agudo, ¿no? O está con sufrimiento fetal agudo. Entonces, vamos más o menos a definir eso, ¿no? Entonces, el sufrimiento fetal o el bienestar fetal se valora con las pruebas, ¿no? Las pruebas de bienestar fetal. Entonces, me parece que ustedes han hecho ya el seminario de bienestar fetal y recuerden que el bienestar fetal se puede valorar antes del parto y durante el parto. Entonces, esas pruebas de bienestar fetal las vamos a revisar rápidamente para hacer el diagnóstico como tal. Definimos sufrimiento fetal agudo, aquella asfixia fetal progresiva que si no es corregida o evitada provocará una descompensación de la respuesta fisiológica, desencadenando un daño permanente del sistema nervioso central, falla múltiple de órganos y muerte, ¿no? La ACO es el Colegio Americano de Ginecobstetras, ¿no? Propone eliminar el uso de este término y utiliza el concepto de efecto estado fetal no tranquilizador, ¿no? Donde el monitoreo fetal intraparto está alterado en presencia o ausencia de meconio espeso, asociado a un 10 a 50% riesgo de hipoxemia, la cual requiere acción inmediata, ¿no? Es considerada como una emergencia obstétrica porque el bienestar fetal está alterado o el bienestar fetal se pierde y por lo tanto va a haber mortalidad perinatal. Entonces, los americanos dicen, no usen sufrimiento fetal agudo, usen estado fetal no tranquilizador. La sociedad española, ¿no? Y más o menos en nuestro medio, generalmente en el hospital regional o en Lambayeque, digamos así, usamos el término de pérdida del bienestar fetal o estado fetal no confiable, ¿no? Son términos, digamos, españoles, ¿no? La Sociedad de Barcelona de España, ¿no? O la Sociedad Española de Ginecobstetricia utiliza de la pérdida de bienestar fetal. Los americanos, estado fetal no tranquilizador, ¿no? Esto me va a ayudar a yo o al médico o al evaluador, ¿no? Al profesional de salud, de que tenga el tiempo necesario, el tiempo inmediato para adoptar acciones o estrategias inmediatas en función del tratamiento, ¿no? Recuerden que el tratamiento de un bienestar fetal alterado es culminar la gestación, ¿no? Ese es el, la competencia que tienen que ustedes valorar al final, ¿no? El objetivo, ¿cuál es, no? Diagnosticar la pérdida de bienestar fetal agudo, una vez diagnosticada como tal, culminar la gestación por la mejor vía, ¿no? Recuerden que la mejor vía siempre la vía parto vaginal, ¿no? No siempre es cesárea, ¿no? Entonces, en los mejores hospitales, la pérdida de bienestar fetal agudo no es sinónimo de cesárea, ¿no? Los americanos, la pérdida de bienestar fetal agudo todavía puede darles un chance de parto vaginal, ¿no? Ya vamos a averiguar cuándo es sufrimiento fetal, cuándo es realmente o definitivamente sufrimiento fetal agudo para yo actuar como tal. Entonces, sufrimiento fetal, esta definición hace referencia, ¿no? Sobre los diagnósticos cardiotocográficos empleados para el control del bienestar fetal intraparto, ¿no? También vamos a revisar esto, creo que lo han visto ustedes en el seminario. Y bienestar fetal se entiende como aquella situación del feto intraútero en que todos los parámetros bioquímicos, biofísicos y biológicos del feto se encuentran dentro de la normalidad.
Pérdida del bienestar fetal es aquella asfixia fetal progresiva que si no es corregida o evitada provocará una descompensación de la respuesta fisiológica, desencadenando un daño permanente del sistema nervioso central, falla múltiplo de órganos y muertes. ¿Qué concepto tenemos que relacionar? Bien, ¿no? Hipoxemia, hipoxia y asfixia. Digamos que asfixia es el evento fisiopatológico que se da al final cuando ya está próximo al sufrimiento fetal. ¿Ya? La hipoxia afecta a los tejidos periféricos y la asfixia va a afectar a los órganos centrales como es el cerebro, el corazón, ¿no? Los riñones y las glándulas suprarrenales, ¿no? Son órganos, digamos, nobles o vitales para que el feto se mantenga con un buen bienestar fetal. Entonces, la hipoxemia se puede dar días y semanas, ¿no? ¿Cuál es la característica clínica o el patrón clínico más que identifica la hipoxemia? Es la disminución de la velocidad del crecimiento, o sea, el retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Ese se da en la hipoxemia, que se da en 10 semanas. La hipoxia se da en horas, ¿no? Va a haber una reestructuración de los flujos, ¿no? Los tejidos periféricos están afectados, y luego de la hipoxia que se da en horas puede venir la asfixia, ¿no? Si se mantiene la hipoxia, viene la asfixia es en minutos. Entonces nosotros diagnosticamos, ¿no? Generalmente diagnosticamos hipoxia, y en algunos casos la hipoxemia cuando tenemos, ¿no? El diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino. Entonces la asfixia, como ven ustedes, ya es un signo de alarma, un signo de emergencia, urgencia, ¿no? Los órganos centrales, ¿no? Están, digamos, afectados, ¿no? El corazón no funciona y si no actuamos como debe ser, puede causar la muerte fetal. La asfixia perinatal es la condición fetal o neonatal secundaria de déficit de aporte de oxígeno tisular que lleva a la hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica progresiva suficiente como para causar una lesión neurológica, ¿no? Recuerden que cuando el paciente o el feto, ¿no? nace con asfixia perinatal, ¿no? Eso lo va a determinar una vez que nace. Saben que cuando el feto es expulsado, ¿no? Que le llama recién nacido, ¿no? Y el recién nacido es valorado por el neonatólogo, ¿no? Entonces le va a dar una puntuación ahí. Esta puntuación te va a dar una, un estado de salud del neonato, digamos, ¿no? O te va a valorar la depresión neonatal, ¿no? Entonces la depresión neonatal generalmente se traduce en secuelas neurológicas, ¿no? O lesiones neurológicas, ¿no? La famosa parálisis cerebral infantil, ¿no? Entonces, eso es lo que causa la asfixia perinatal, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de asfixia perinatal es retrospectivo y debe cumplir con los 4 criterios, ¿no? pH de arteria umbilical menor de 7, TDA al menos de 3 a los 5 minutos, encefalopatía natal moderada o severa, y evidencia de disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces afecta el corazón, el riñón, los pulmones como tal, ¿no? La etiología del sufrimiento fetal agudo en las diferentes bibliografías o libros que van a revisar, van a encontrar causas maternas, placentarias, causas de cordón umbilical o causas fetales, ¿no? Todo esto, por ejemplo, la anemia fetal, ¿no? En aquellos pacientes que tienen insumunización por RH, ¿no? Te causa anemia fetal, te causa disminución de crecimiento y son predispuestas a hacer sufrimiento fetal agudo, ¿no? Lo que es placentaria, una hipertonía uterina, ¿no? Un DPP que generalmente es un cuadro agudo, ¿no? La placenta se desprende, no hay oxigenación suficiente y va a causar no sufrimiento fetal agudo, ¿no? El cordón umbilical también, pues si el cordón umbilical se comprime, aún más, ¿no? Por sentido común, no va a haber oxigenación adecuada al feto, ¿no? Acá hay otras causas, ¿no? Otras causas, ¿no? Tantos maternas, de cordón umbilical, a nivel de la placenta, ¿no? Uterinas propias, ¿no? Y condiciones del feto, ¿no? ¿No? Maternas son los trastornos hipertensivos del embarazo, anemia cerebral, cardiópatas, ¿no? Enfermedades pulmonares, del cordón umbilical, vasa previa, ¿no? Eh, que el cordón umbilical, ¿no?
cordón umbilical, circulares de cordón, como se le dice, prolaxo de cordón umbilical, ¿no? Son situaciones que me pueden dar sufrimiento fetal agudo, ¿no? Esto es para que más o menos, esto lo encuentran en cualquier bibliografía, la fisiopatología de hipoxemia, hipoxia, ¿no? Van a ver la disminución del aporte del oxígeno, se llama hipoxemia, luego pasa, si es persistente, hipoxia fetal, ¿no? Sucede todo el mecanismo del metabolismo anaeróbico, ¿no? Las reservas del glucógeno disminuyen, ¿no? Va a causar, ¿no? Disminución de consumo del oxígeno a nivel de los tejidos periféricos o a nivel celular, ¿no? El lactato es un indicador de afectación, ¿no? Y acidosis metabólica, ¿no? Puede haber retención de oxígeno, hipercapnia y acidosis respiratoria, ¿no? La fisiopatología de la asfixia, ¿no? Que es la secuencia fisiopatológica de la hipoxemia y hipoxia, ¿no? Entonces, el pH disminuye, ¿no? Recuerden, cuando el pH disminuye, es sinónimo de sufrimiento fetal agudo o asfixia, ¿no? Igual, el metabolismo anaeróbico va a persistir ya a nivel enzimático, va a causar lesiones irreversibles en los órganos nobles, ¿no? Cerebro, pulmón y corazón. También hay respuestas adaptativas, ¿no? Recuerden cuando hay un estrés tanto en el adulto, va a haber una respuesta adaptativa, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente, una paciente X viene por sangrado, ¿no? Sangrado masivo, digamos así, o de presentación aguda, ¿no? La primera respuesta adaptativa es la frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? Por todo el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Igual sucede en el feto, ¿no? Hay acidosis y hipoxia fetal, ¿no? El sistema nervioso autónomo va a responder con el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Si esto persiste, va a haber un reflejo vagal, ¿no? Y disminuye la frecuencia cardíaca fetal, o sea, comienza a desacelerar el feto. Si persiste el estrés, ¿no? El estrés fetal libera, ¿no? Estas catecolaminas, ¿no? Y va a aumentar la circulación a nivel de las vellosidades coriales, ¿no? Hay una vasodilatación como respuesta compensatoria, ¿no? O sea, se vasodilata la arteria cerebral media, ¿no? Va a haber disminución del gasto sanguíneo en los órganos no vitales, ¿no? A nivel periférico, ¿no? Entonces, esto puede que condicione o mejore un poco la parte de los órganos centrales, sobre todo, ¿ya? Este es solamente para ver cómo podemos medir nosotros la hipoxia, ¿no? La hipoxia podemos determinarla con el Doppler fetal, ¿ya? El Doppler fetal significa la arteria umbilical, vamos a ver su velocidad tanto sistólica como diastólica, ¿no? Va a haber una afectación, vamos a decir en forma general, de la arteria umbilical, ¿no? A nivel del Doppler, ¿no? Y miren cómo, ¿no? Si es progresiva, ¿no? El cerebro se vasodilata, la arteria cerebral media, disminuye la sangre en el cerebro, ¿no? Va a haber a nivel precordial, a nivel corazón, ¿no? Va a haber una afectación miocardia, ¿no? Va a haber una restribución del flujo, ¿no? A nivel del feto ya las actividades propias del feto disminuyen o se afectan, ¿no? Disminuye el volumen de líquido amniótico, la actividad física disminuye, ¿no? Hay disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y aparecen las aceleraciones. Todo esto de acá, si es que es persistente en tiempo, que es en minutos, puede causar la muerte fetal, ¿ya? Y si se mantiene el pH, ¿no? En acidosis, va a haber falla multisémica progresiva, ¿no? Y por lo tanto muerte fetal. Igual para solamente ver, ¿no? Sobre todo acá rescatar, ¿no? Siempre va a haber la respuesta adaptativa, hay una restribución de la circulación, ¿no? En miras de proteger el encéfalo, el pulmón, ¿no? Pero siempre va a haber un daño histólico progresivo, ¿no? Por ejemplo, en el intestino, ¿no? Hay una hipermotilidad y una relajación del esfínter renal, entonces va a haber el meconio, ¿no? Cuando han visto, ¿no? En su rotación, han visto cuando el líquido amniótico, cuando detectamos pérdida de bienestar fetal, ¿no?
vemos liberación del líquido meconial, ¿no? Un líquido verde espeso como puré de abeja, ¿no? Entonces, eso puede causar la hipoxia, ¿no? Como respuesta. Como el diagnóstico, ¿no? Los signos de sufrimiento fetal más importantes son los que se obtienen por la auscultación del corazón fetal y la observación de la presencia del meconio en el líquido amniótico. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento fetal, hablamos de trabajo de parto. Y cuando hablamos de trabajo de parto, tenemos que monitorizar, ¿no? Tanto a la madre como el feto clínicamente. Entonces, en cuanto a la madre no hay mucho problema porque podemos usar el tensiómetro habitual, ¿no? O actualmente ya se está recomendando los digitales. Hay en los hospitales existen los monitores maternos, pero en el feto, ¿no? Sobre todo en el primer nivel de atención, ¿no? Porque en los hospitales sí existen los monitores fetales y los centros maternos de primera atención, algunos tienen monitores fetales para poder yo, ¿no? Auscultar el corazón fetal como debe ser, ¿no? O lo otro tenemos que tener la competencia, ¿no? O aprender a detectar los latidos fetales con el oído, ¿no? Que generalmente se hace con el estetoscopio o con un aparatito que se llamaba Pinar, ¿no? Y debemos observar, ¿no? La característica del líquido amniótico, ¿no? Entonces, si el corazón fetal se afecta, si la frecuencia cardíaca fetal se altera, no es normal, porque ustedes saben que cuál es la normalidad de una frecuencia cardíaca fetal, y hay presencia de meconio, debo pensar en que ese fetito está sufriendo, se está estresando, ¿no? Entonces, o está perdiendo su bienestar fetal, o es un estado fetal no confiable, o como dicen los americanos, es un estado o es un patrón no tranquilizador, ¿ya? Cualquiera de los términos son válidos. Entonces, para eso tenemos pruebas, ¿no? Antes del parto, el intraparto, ¿no? Y en el posparto también, ¿no? Sobre todo cuando ya el neonatólogo lo valora como tal. En el posparto saben que, ¿no? Bueno, ustedes que han llevado pediatría, creo que es el primer grupo que ha llevado pediatría, ¿no? Se valora el Argas, ¿no? Se puede valorar el pH del cordón umbilical, ¿no? Y algunas pruebas neuroconductales para ver si el paciente estuvo en asfixia o no estuvo en asfixia perinatal, ¿no? Que después te lleva a la secuela neurológica o la parálisis infantil, como es, ¿no? O pueden ser con falla multiorgánica y consecuentemente hace una muerte neonatal, ¿no? Pero lo que nos interesa en obstetricia, ¿no? ¿No? Detectar el estado fetal no confiable y lo podemos hacer antes del parto y durante el parto. Entonces, antes del parto está el perfil biofísico, el Doppler, ¿no? El monitoreo fetal no estresante, el monitoreo fetal estresante o test estresante. En el intraparto, el monitoreo electrónico fetal intraparto, la auscultación intermitente, la oximetría del pulso fetal y el pH sanguíneo de cuero cabelludo fetal. Todo esto de acá me da una posibilidad, ¿no? O un diagnóstico presunto o probable de sufrimiento fetal agudo si encuentro alterado. O en su defecto, la palabra que debemos usar ya es un estado fetal no confiable o pérdida del bienestar fetal. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendible? Delegada. Sí, doctor, no hay ningún problema. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, Entonces, continuando, ¿no? Indicadores clínicos, ¿no? La vigilancia fetal se realiza con la auscultación periódica de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto y el partograma son métodos clínicos excelentes para determinar la presencia de sufrimiento fetal agudo. ¿Cómo sabe usted que viene bien el bebé si él está dentro y todos estamos afuera? ¿No? Entonces, ¿cómo sabemos? Entonces, el feto, el feto tiene actividades biofísicas, ¿no? El feto, ¿qué significa actividades físicas o actividades fetales, le llaman? Hay una actividad fetal, una actividad. ¿Cuáles son las actividades biofísicas o fetales del feto, no? Son los movimientos fetales, ¿no? El tono fetal, los movimientos respiratorios y la reactividad cardíaca, ¿no? Entonces, esas actividades biofísicas, ¿no? O actividades fetales, ¿no? Maduran con el tiempo. Entonces, cuando se va formando el embrión, ¿no? En semanas, y cuando progresan las semanas,
las actividades biofísicas maduran en el tiempo. No todas se presentan en la misma semana, no todas se maduran en la misma semana, sino que es secuencial. Es que cuando nace un niño, no todos nacen corriendo, o no todos nacen gateando, ¿no? Entonces es secuencial, ¿no? Primero el niño debe estar, el niño nacido como primero lo tienen en brazos, después se sienta, después gatea y después camina. Igualito sucede en el feto. Primero es el tono fetal, segundo son los movimientos fetales, ¿no? Después son los movimientos respiratorios y al final es la reactividad cardíaca. Supongo que eso lo han explicado en las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Para entender prueba de bienestar fetal. Entonces, primero madura el tono fetal, después los movimientos fetales propiamente dichos, ¿no? Luego los movimientos respiratorios y luego la actividad cardíaca, reactividad cardíaca. No la actividad cardíaca, porque la actividad cardíaca o la frecuencia cardíaca fetal aparece entre la quinta y sexta semana de embarazo, ¿no? Pero la reactividad cardíaca, que es sinónimo de maduración final del bienestar fetal, aparece entre las 26 y 28 semanas, ¿no? El tono fetal aparece en la séptima semana, los movimientos propios del feto aparecen entre la octava y novena semana, y los movimientos respiratorios entre las 20 y 22 semanas. Entonces, conforme avanza la semana de gestación, avanza la aparición de las actividades fetales y la maduración. Todo esto está comandado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, si todo madura hasta la semana 26, 28, todas las pruebas de bienestar fetal hablamos a partir de la semana 28, ¿no? Todas las pruebas de bienestar fetal a partir de la semana 28. Antes de la semana 28 solamente hablábamos de viabilidad fetal. No podemos decir que todo su estado neuroanatómico o neurovegetativo está maduro, ¿ya? Entonces, en ese orden, ¿ya? Tono fetal, movimientos fetales, movimientos respiratorios y reactividad cardíaca. Pero, ¿qué pasa cuando hay estrés? El estrés significa disminución del oxígeno, cuando hay hipoxemia, hipoxia, oficio. El último en aparecer o en madurar como tal, que es, ¿no? ¿Cuál era? La reactividad cardíaca. Entonces, el último en aparecer es el primero en afectarse en el estrés o en la hipoxemia o en la asfixia, como lo puedan llamar. Es el primero. Por eso se dice que la vigilancia fetal de los latidos cardíacos fetales es importantísimo para yo detectar probable sufrimiento fetal agudo o pérdida de bienestar fetal. Luego se afecta los movimientos respiratorios, luego se afecta, ¿no? Los movimientos fetales, ¿no? Y luego se afecta el tono fetal. Una vez que se afecta el tono fetal, ya la muerte es inminente, ¿no? Del feto. Entonces hay que evitar toda esa secuencia, ¿ya? Este partograma, ¿no? Este partograma, bueno, la OMS lo recomienda en aquellos centros de que no tienen monitor fetal, ¿no? Ustedes que van a estar en el primer nivel de atención, ¿no? Tienen que saber utilizar este cartograma, que generalmente en los hospitales, ¿no? Y que rotan en los hospitales, sobre todo hospital regional, no lo usamos, ¿no? Otro de los indicadores clínicos es la presencia del meconio en el líquido amniótico, ¿no? Entonces el meconio, ¿no? Por hipoxemia, por aumento de la hipermotalidad y el reflejo o el esfínter anal, hay relajación, entonces va a haber presencia de meconio en el líquido amniótico. Este líquido amniótico va a ser teñido de color verde, ¿no? Un color verde, ¿no? Y me va a ser predictor de hipoxia, ¿no? Que sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo, su aspecto va a ser grumoso y color verde oscuro, el famoso puré de arveja, ¿no? ¿Han visto un puré de arveja, no? Si cocinan, igualito se ve como líquido meconiano. Entonces, dos indicadores clínicos importantísimos, saber detectar, ¿no? Lo que no es normal en la frecuencia cardíaca fetal y la presencia de meconio, ¿ya? Entonces, esto solamente se considera signo del alma que adquiere, ¿no? Valor cuando se asocia con modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal. Cuanto más espeso es el meconio, ¿no? Por edad significa que procede de las porciones más altas del intestino fetal y por ende más grave. Entonces,
ya esté la hiperpermeabilidad, la relación. ¿Qué significa esto, no? Si hay meconio, ¿no? Y los signos, los latidos fetales del feto están dentro de la normalidad, entonces no es un indicador predictivo del sufrimiento fetal agudo. Lo que tiene que haber meconio más alteración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Para yo decir, está perdiendo su bienestar fetal. Indicadores ya propios del monitoreo intraparto, ¿no? Esto creo que lo han visto, ¿no? Entonces la monitorización fetal electrónica es muy importantísimo, ¿no? Estas pruebas de bienestar fetal es más sensible, ¿no? Es más, que digo, sus pruebas tienen valor o tienen validez porque su valor predictivo negativo es alto. ¿Qué significa valor predictivo negativo? Que esta prueba, si verdaderamente sale sana, es porque verdaderamente el feto está sano. Pero no otra prueba que me sale enfermo, su valor predictivo positivo es bajo, ¿no? No necesariamente van a ser con sufrimiento fetal agudo, ¿no? O el feto con un daño, ¿no? Entonces, si es negativo es porque verdaderamente está sano. En eso se basa la validez de la monitorización fetal electrónica, ¿no? Entonces, ustedes han visto en las diferentes rotaciones, ¿no? Es un monitor donde te va a verificar, ¿no? Los latidos fetales, las contracciones uterinas, ¿no? La variabilidad, ¿no? Que vamos a ver qué cosa es, ¿no? Los movimientos fetales, ¿no? Vas a tener dos dispositivos, uno para el Doppler fetal y el otro para lo que es el tocodinamómetro, para lo que es la dinámica uterina, ¿no? Esto lo van a encontrar, es como un electrocardiograma, ¿no? Pero es el electrocardiograma del feto, no es un electrocardiograma propiamente dicho. Pero miren, ¿no? Este papelito generalmente grafica 20 minutos, ¿no? Te va a dar la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿no? Como tal, la orientación. No. Entonces, como les digo, ¿no? Este grafiquito, esta tira de electrocardiograma, digamos así, ¿no? Es un papel, ¿no? Que dura 20 minutos. Abajo grafica la dinámica uterina, ¿no? Arriba los latidos fetales, ¿no? Dependiendo de cómo es el gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá cada cuadradito vale 10 latidos, ¿no? 120, 130, 140, 150, 160. La idea es que mi latido esté entre, ¿cuál es el latido fetal normal? Entre 110 y 160. 110 es la frecuencia cardíaca fetal basal normal, entre 110 y 160. Menor de 110, bradicardia. Mayor de 160, taquicardia, ¿no? Causa más frecuente de bradicardia, cardiopatía congénita. Causa más frecuente de taquicardia, fiebre materna. Lo básico que tienen que saber, ¿no? Estas cositas que se ven como un serruchito, ¿no? Que va, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Se llama variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Como su mismo nombre dice, es la variación de latido a latido. Recuerden que el latido del feto no es una línea recta, como ven acá, no es 100, por ejemplo, si fuera 130, 130, 130, 130, no es 130. Puede que sea su línea de base 130, pero varía. 134, 126, pero se repite el 130, ¿no? Vuelve a 130, sube un poquito a 132, 138. Entonces eso se llama variabilidad. La variabilidad traduce, ¿no? La integridad del sistema nervioso, que el simpático y el parasimpático están funcionando, ¿no? Simpático lo aumenta, el parasimpático lo disminuye. Por eso está así, ¿no? Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero hay una línea de base que debe estar entre 110 y 160, ¿ya? Abajo te grafica la dinámica uterina, ¿no? Que está en milímetros de mercurio. Entonces, generalmente acá es una dinámica uterina, es un tono uterino aparentemente sin contracciones uterinas evidentes. Recuerden que las contracciones uterinas, para que se dé el parto, no tiene que hacer 3 contracciones en 10 minutos, 3 a 5 contracciones en 10 minutos con buena intensidad y con buena duración, ¿no? Que acá no lo hay, ¿no? ¿Ya? No les puedo explicar los cuadritos porque se van dependiendo mucho de qué tipo de monitor tienen los hospitales, ¿ya? Ahí que sus docentes les expliquen, ¿no? Cuánto vale cuadradito horizontal y vertical. Por ejemplo, acá cada horizontal vale 60 segundos y cada vertical vale 10 latidos, ¿no? Para que ustedes más o menos hagan la interpretación, ¿no?
Entonces, este es un NST, digamos que este es un NST porque no tiene contracciones uterinas. Prueba de bienestar fetal anteparto, NST. Y se lo ven así, tiene una buena variabilidad, ¿no? Recuerden, miren, la variabilidad es de aquí, acá, ¿no? Si casi es un cuadrito, entonces es mayor de 5. Si la variabilidad es mayor de 5, es porque el feto está bien. Si el latido está entre 110 y 160 y la variabilidad es mayor de 5 es porque su reactividad cardíaca está ok. Pero ¿cómo se mide la reactividad cardíaca propiamente dicho? Con las aceleraciones que acá no lo muestra. ¿Qué es una aceleración? Acá lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Supongo que esto ya lo saben, ¿no? La aceleración es un aumento de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos encima de la línea base que duren más de 15 segundos, ¿no? Eso ante un estrés. ¿El estrés cuál es eso? El movimiento fetal, ¿no? O puede ser la dinámica uterina si está en trabajo de parto, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Si sales a correr, ¿qué pasa con el corazón? Tiene que acelerar, pues, ¿no? Igual sucede acá. Si el feto se despierta bruscamente, ¿no? O se comienza a mover, debe acelerar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá vamos a ver las aceleraciones. Las flechitas de acá, que también lo detecta el monitor, son los movimientos fetales, ¿no? Hay movimientos fetales, hay aceleración. Hay movimientos fetales, hay aceleración. Estos, yo le llamo los cerros, los cerritos, son aceleraciones. Hacia arriba son aceleraciones, ¿no? Este tiene 120, 130, 140, 100, también de 10 en 10. La variabilidad es buena cuando es mayor de 5. Entonces, miden la variabilidad, tiene más, casi abarca más de un cuadro, ¿no? Entonces, sí es mayor de 5, ¿no? Entonces, el feto se mueve y acelera. Cuando se mueve y acelera se llama activo-reactivo. Esto siempre y cuando no haya dinámica. Pero si hay dinámica, ya no se llama, ¿no? Test no estresante, se llama test estresante, ¿no? Pero ¿cuándo se llama test estresante? Cuando las contracciones lo origina el operador, ¿no? Entonces yo pongo oxitocina y tengo que, ¿no? Originar contracciones para esta prueba, porque se llama pues prueba test estresante. Si se ve así, ¿no? Es una prueba negativa. ¿Qué significa negativa? Que no hay desaceleraciones. ¿Ya? No hay desaceleración, ¿no? Pero si la paciente llega en trabajo de parto, no usa oxitocina, ya no se llama test estresante, se llama monitoreo intraparto, ¿ya? Porque las contracciones son espontáneas. Pero cuando yo hago las contracciones se llama monitoreo, prueba de bienestar anteparto se llama test estresante, ¿ya? Ahora, la aceleración, ¿saben qué es bienestar fetal? La desaceleración es pérdida del bienestar fetal. Nos puede indicar que es una pérdida de bienestar fetal. Entonces, hay 3 tipos de desaceleraciones, ¿no? La tipo A, no tanto tipo A, la tipo 1 o de aceleraciones precoces o tempranas, la tipo 2 o desaceleraciones tardías, ¿no? Y la tipo 3 o desaceleración variable, ¿no? Entonces la 1 es su mecanismo fisiopatológico es por comprensión de la cabeza. Esta desaceleración temprana es fisiológica, se da en el expulsivo, ¿no? ¿Y cómo es la característica de la desaceleración? El feto comienza a tener su línea de base normal y desacelera, cae. Llámese desaceleración, aquella frecuencia cardíaca fetal basal que baja más de 15 latidos que dura más de 15 segundos. Pero ¿cuál es la que la caracteriza en una desaceleración temprana? Porque el punto máximo de la contracción coincide con el punto mínimo de la desaceleración, o sea, el punto más declive de la aceleración. Es como si se encontraran, se chocaran, ¿no? Esa es desaceleración tipo 1. La tipo 2 es placenta, significa que hay insuficiencia uteroplacentaria. Esto es sinónimo de hipoxemia, hipoxia, todo lo que puedan llamar ustedes, ¿no? Hipoxia, hipoxemia, asfixia, ¿no? Entonces, en la tipo 2, ¿no? Si es patológico, ¿qué pasa? Viene la contracción, su punto máximo, y después de la contracción, el feto desacelera. Ya. Y en la tipo 3, que es compresión de cordón umbilical, ¿no? Recuerden que el cordón tiene 2 arterias y una vena. Aquí, lo primero que se comprime en la vena, y la vena, ¿qué va a hacer, no? Va a tener una aceleración transitoria. Entonces, el feto, cuando hay cordón umbilical, primero acelera y después decae. Diferente en la tipo 2, que no hay aceleración transitoria, ni en la tipo 1.
pero se da en cualquier momento de la contracción. Puede ser durante o después de la contracción. ¿Ya? Entonces, se comprime la vena, acelera. Se comprime la arteria, desacelera. Luego se recupera y nuevamente acelera, ¿no? Una imagen en camello, lo que se llama tipo 3. ¿Por qué es importante saber eso? Porque la presencia de las desaceleraciones, sobre todo la tipo 2 y la tipo 3, me indica pérdida de bienestar fetal, ¿no? Entonces, para resumir, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal de 110 a 160, la variabilidad, si es mayor de 5, ¿no? Es una variabilidad, buena variabilidad, el feto está bien. Aceleración ya sabemos, 15 latidos en 15 segundos, ¿no? Si es en brazo de términos, a partir de la semana 32. En la menos de 32, en el prematuro consideran 10-10 la regla. Las aceleraciones tardías, temprana y variable dependiendo. Tardía, placenta. Temprana, la compresión de la cabeza. Y variable, ¿no? En cualquier momento de la contracción. Recuerden que en la desaceleración variable, que es cordón, hay una aceleración transitaria. La tardía se da después de la contracción y la temprana coincide con la contracción. ¿Ya? Acá mírenme. Frecuencia cardíaca fetal basal normal, 110, 160, ¿no? Bradicardia, taquicardia, ¿saben cuánto es? Yo trazo una línea imaginaria y veo la línea base. Acá más o menos consideran que la línea base es 145. Y lo que está hacia arriba es la variabilidad. Lo que está hacia arriba es la variabilidad, ¿no? Y si estuviera ocupando un cuadro, como si fuera una espiga o un cerro agudo, eso se llama aceleración. La variabilidad, mi imagínense acá, ¿no? La línea base, sube, baja, ¿ya? Ya saben que la expresión del estado neurológico del sistema nervioso, ¿no? Como tal, la desaceleración ya la vimos, ¿no? Tipo 1 temprana, coincide con la contracción. Tipo 2 tardía, después de la contracción. Tipo 3, aceleración transitoria, imagen cabello, ¿no? Variable o cordón umbilical o funicular, ¿no? Estos son otros tipos de aceleraciones complicadas, ¿no? Miren, este es la W, si encuentran una W que yo raramente he visto, ¿no? Es pactonómico y circular de cordón. Circular de cordón, porque la 3 o la variable acá la puede ser, no es solamente la circular del cordón, porque pacientes con oligoamnios, ¿no? Entonces, que no tiene líquido y el cuerpecito del feto comprime el mismo cordón, ¿no? Cuando tú ya quieres pensar en circular de cordón, ves esta imagen en W. Qué raro encontrarla, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es hiperdinamia? Cuando son más de 5 contracciones en el trazado, pues, ¿no? En 10 minutos, ¿no? Comienza a tener hiperdinamia y comienza a desacelerar el feto, ¿no? Bruscamente. La hiperdinamia o hipertonía, ¿no? Es sinónimo de desprendimiento. Debes pensar en desprendimiento prematuro de placenta, no es una emergencia usted. Acá también hay aceleraciones, miren. Feto late y baja, ¿no? Parece una deceleración tipo 1, parece, ¿no? Porque coincide con la contracción, ¿ya? Este es pérdida de la variabilidad, ¿no? ¿Lo ven ahí como diente de serrucho? No se ve, ¿no? Casi es una línea recta, este es pérdida de la variabilidad. Entonces, si hay pérdida de variabilidad en trabajo de parto, es porque el feto, ¿no? Está afectado, no hay pérdida de bienestar fetal. Igual acá, miren, pérdida de la variabilidad, ¿no? Cuando ustedes ven estos patrones, independientemente de que si hay aceleración, deceleración, esto es un signo, digamos, de alta sospecha de pérdida de bienestar, ¿ya? Entonces, para evaluar el probable riesgo de hipoxemia, ¿no? Tenemos que hacer esto, ¿no? Latidos fetales, ¿no? El test de tolerancia, el perfil físico, el Doppler fetal. Lo que hacemos nosotros en nuestra realidad es el test de tolerancia fetal o test de contracciones uterinas. Si tú vas a hacer un test de contracción uterina o un test estresante o la prueba de oxitocina, simplemente es para culminar la gestación, ¿no? No es para otra cosa, ¿no? Si bien es cierto que tú haces el test estresante, ¿no? Y te sale negativo, negativo significa normal, ¿no? Entonces, como sabes que la prueba el valor predictivo negativo es alto, entonces esta prueba la puedes repetir en 7 días.
¿En qué tipo de paciente lo hacemos? ¿No? En aquellos pacientes que tienen 40 semanas, ¿no? Cumplieron su flecha a prueba de parto, tienen 40 semanas, le podemos dar opción una semana más que cumpla 41 para ver si en esa semana evoluciona el parto o inicia el parto espontáneamente, ¿no? Si después de las 41 semanas no inició el parto espontáneamente, culminamos la gestación nuevamente se repite la prueba de bienestar fetal, ¿no? Entonces, el test estresante, ¿no? Primero el no estresante, ¿no? El no estresante es reactivo o no reactivo. ¿Cómo se ve digamos que quítenle abajo las contracciones. Ponen que acá el tono es una línea recta y no hay contracción. Entonces, así es un test no estresante, reactivo o no reactivo. Al quitarle las contracciones. ¿Cuál es un paciente reactivo? Este ejemplo es clásico de acá. El de acá. Quítale las contracciones, no vean lo de abajo. Y es que se movimientos fetales y aceleración. Este es un feto activo porque se mueve y reactivo porque presenta aceleración. Más de 2 movimientos y más de 2 aceleraciones significa activo reactivo. Estamos hablando de que no es estresante, o sea que no hay contracciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? ¿No? ¿Este es reactivo o no reactivo? No, reactivo, ¿no? Porque es casi una línea recta. El test estresante, ¿no? Lo que tienen que ustedes saber cuándo es negativo y cuándo es positivo. Positivo significa patológico. Negativo significa lo que está acá. Es un test estresante con contracción. Este es un test estresante. Hay contracciones, pero tiene que haber 3 a 5 contracciones de un minuto, entonces el trazado es negativo. Pero si no tuviera contracciones, es un no estresante, el trazado es reactivo, ¿no? ¿Cuándo es positivo? O sea, ¿cuándo es positivo? Cuando presenta desaceleraciones tipo 2 en todo el trazado, ¿no? Mira, desaceleración, desaceleración. Más del 50% de las contracciones tienen desaceleraciones tipo 2. O más del 60% tiene desaceleraciones tipo 3. Ese es un test positivo. ¿Cuándo es sospechoso? Cuando tiene menos del 50%, ¿no? De trazado de desaceleraciones tipo 2 o menos del 60% del tipo 3. Esto ya cuando es sospechoso, me dice, hazte otra prueba. Pues generalmente las pruebas que existen son el perfil biofísico y el Doppler fetal. Entonces el perfil biofísico fetal no lo hacemos, ya lo dejamos de hacer casi, porque la prueba dura 30 minutos, ¿no? Y tienes que valorar, ¿se acuerdan las actividades fetales? El tono, los movimientos respiratorios, la actividad cardíaca y el volumen de líquido amniótico. Cada variable le dan 2 puntos, máximo de puntos 10 puntos. Si dice 10 puntos es un buen estado de bienestar fetal, simplemente queda observar. Pero mientras baja el puntaje, lo más probable es que el feto vaya perdiendo su bienestar fetal. El Doppler fetal, ya saben, ¿no? Es para valorar las pruebas o la respuesta adaptativa del feto, ¿no? Sobre todo cuando hay vasodilatación cerebral, ¿no? Valoramos el Doppler fetal de la actividad cerebral media o el índice cerebral placentario. Si esto está alterado, me indica que hay una pérdida de bienestar fetal, ¿no? Cuando hay retardo de crecimiento, sobre todo el Doppler fetal, nos ayuda mucho la arteria umbilical, ¿no? Cuando la arteria umbilical se va alterando, porque hay una secuencia fisiopatológica, cuando vean retardo de crecimiento intrauterina lo van a valorar mejor, me indica que hay una pérdida de bienestar fetal. ¿Ya? Entonces, acá dice, si el test estresante es no reactivo, va a Doppler o perfil físico fetal. Finalmente, cuando uno está reactivo, ¿qué hacemos primero? Estimulación vibroacústica. Comenzamos a estimular el feto. Puede ser reactivo, ahí queda la prueba, ¿no? Pero si es no reactivo, va a Doppler. Y si es reactivo, repetir en 7 días. Acá no es repetir en 7 días. Cuando es reactivo, es repetir cada 48 horas. En 7 días, ¿cuál es? Cuando el test estresante es negativo. Ya acá hay una confusión, ¿ya? Entonces, cuando es positiva, el test estresante es sugerente de hipoxia. Entonces, culmina la gestación. Cuando es sospechoso, insatisfactorio, fetal otra prueba. Sospechoso es cuando hay desaceleraciones, pero no en todo el trazado. Insatisfactorio es una palabra que se usa porque, como es un test estresante y yo necesito originar o provocar contracciones con la oxitocina, no logro el patrón de las contracciones uterinas que debe ser de 3 a 5.
Por ahí va una, máximo dos contradictorios, se llama insatisfactorio. Y tienes que repetir una prueba de unidad fetal adicional, ¿no? Entonces, acá está la conducta, ¿no? En qué momento culmina la gestación, dependiendo de la interpretación de las pruebas, ¿no? Esto lo van a ver sobre todo en, ¿no? Si es un paciente a término, ¿no? Que está con Doppler alterado, ¿no? O el índice ibero-placentorio, que es el Doppler de la arteria cerebral media entre el Doppler de la arteria umbilical es mayor de 1, me indica que el bienestar fetal está alterado, ¿no? Entonces hay que culminar la gestación, sobre todo en gestaciones mayores de 37 semanas, ¿no? Entre 34 y terminan por parto vaginal, ¿ya? Entre 34 y 37 semanas se valora, ¿no? Sobre todo el Doppler fetal cuando hay retardo de crecimiento, ¿no? Entonces, cuando hay retardo de crecimiento, el Doppler de la arteria umbilical me va a dar, según la semana, cómo culminar la gestación, ¿no? Según la semana en que tú haces el Doppler, ¿no? Para eso sirve el Doppler fetal. El perfil físico ya les comenté, ¿no? Prueba de Manning, ¿no? Miren, acá está, ¿no? Reactividad cardíaca, movimiento respiratorio, movimiento corporal, tono fetal, líquido amniótico, ¿no? Mientras más puntaje, no está alterado el estado, ¿no? Ácido básico, mientras menos puntaje, se altera el estado ácido básico, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Las actividades fetales, ¿no? Acá ¿cuál es el centro de control de tono, del movimiento, ¿no? Del movimiento respiratorio, de la reactividad cardíaca, ¿no? Todo madura hasta la semana 26, semana 28, ¿no? La sensibilidad de la hipoxia, le dije, ¿no? El primero en aparecer es el primero en afectarse. La reactividad cardíaca es la primera en afectarse. Después se afectan los movimientos respiratorios, luego los movimientos fetales y luego el tono fetal, ¿no? Cuando se afecta el tono fetal es porque es una inminencia, ¿no? De muerte fetal, ¿no? Entonces hay que actuar rápidamente, ¿no? El manejo prenatal, ¿no? El Doppler arterial no es muy sensible, pero ya les, ¿no? Permite la medición del flujo sanguíneo en la circulación fetal y uteroplanetaria. La respuesta homeostática del feto a la hipoxia y la asfixia se puede detectar por cambios en el riego sanguíneo de órganos vitales, ¿no? Por eso dije, ¿no? Puedes tú hacer el Doppler de arteria cerebral media, ¿no? Puedes hacer el Doppler del ducto venoso, ¿no? Puede ser el Doppler del foco tricuspidio, ¿no? Entonces, eso me indica hipoxemia, hipoxia, ¿no? Si están alterados como... Pero la secuencia es gradual, ¿no? Por ejemplo, se afecta la arteria umbilical, ¿no? Hay bajo flujo de la placenta, o sea, la arteria umbilical se comprime, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el feto, ¿no? Como mecanismo compensatorio, la arteria cerebral medio se vasodilata, ¿no? Protegiendo que tanto el cerebro, el corazón, que es el miocardio, ¿no? El riñón y la glándula suprarrenales, pues, ¿no? ¿No? Si sigue afectando, ya el corazón, el miocardio se va afectando, ¿no? ¿Cómo se traduce, no? Valorando el foco tricúspido y valorando el ducto venoso, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, para eso me sirve el doctor. Ya, en esto del intraparto, ¿no? La monitorización es durante el parto, pues, ¿no? O sea, cuando está en parto, ¿qué hacemos, no? Hacemos la monitorización electrónica fetal continua, ¿no? Continua como tal. Si no hay esto, hacemos ocultación intermitente. Ocultación intermitente es clínico, ¿no? Si es que no hay monitor. Visualizamos la calidad del líquido, ¿no? La saturación fetal de oxígeno lo hacemos porque es con un electrodo especial que debe ponerse, mire dónde, ¿no? Como tal. Pero sí el pH del cuero cabelludo, ¿no? El pH del cuero cabelludo, el cervix está dilatado, se expone en la cabeza fetal. En nuestro país no hacemos, yo que he hecho la especialidad en Lima, no hacen pH de cuero cabelludo. Pero en los grandes hospitales, no tanto americanos como Europa, sí. Si el pH fetal está en estado ácido, ya es diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, ¿no? El monitoreo fetal se califica como categoría 1, categoría 2, categoría 3. Es lo mismo que un test estresante, ¿no? La categoría 1 es normal, que el test estresante es negativo, ¿no? No hay desaceleración, la variabilidad está mayor de 5, la línea de base 110 de 60, ¿no? Hay aceleraciones, ¿no? En la categoría 2, digamos que es una categoría de sospechoso,
¿no? Que incluye hacer otro tipo de prueba, ¿no? La categoría 3 es lo patológico, donde la placenta ya no me da oxigenación al feto, ¿no? Entonces, esto se interpreta, ¿no? La categoría 3, que es patológico, es sinónimo de un test estresante positivo, ¿no? Hay presenta desaceleraciones, ¿no? Tanto tardías como variables, pues, ¿no? Y bradicardia, ¿no? Y el patrón sinusoidal es el patrón que no hay variabilidad, ¿no? Que es una línea sinusoide recta, ¿no? Las indicaciones, ¿a qué pacientes debemos hacer monitoreo electrónico fetal intraparto? No a todas, ¿no? Aquellas pacientes que tú das chance vaginal a una cesárea prueba, tienes que hacerle el MIC de intraparto, pues, ¿no? El monitoreo intraparto, ¿no? En la preeclampsia, en los por términos, ¿no? En inducciones, comorbilidades, ¿no? También hay causas fetales que tienes que tener monitorización nitrotónica y el mismo intraparto, ¿no? Aparece a veces sangrado, fiebre, ¿no? Induces el parto, es un RPM prolongado, ¿no? Haces ese monitoreo electrónico fetal intraparto. Manejo del monitoreo electrónico fetal alterado, ¿no? Primero diagnosticar la causa, ¿no? Hacer clínicamente tu tacto vaginal, ¿no? Porque a veces hay prolapso de cordón, hay sangrado que puede ser sugerente de desprendimiento prematuro, la dilatación cervical no avanza, ¿no? Para ver sobre todo la cercanía al parto, ¿no? Porque si está con 9, 10 centímetros, tú puedes darle chance vaginal que va a salir rápido, le sigue dando chance vaginal, pero si está con 1 o 2 y está alterado, probablemente termine en cesárea, ¿no? Hay que vigilar la dinámica uterina, recuerde que taquicistoria es mayor de 5 o hiperestimulación mayor de 5, ¿no? Eso valóralo porque te da DPP. Y siempre hay que vigilar la parte materna. Las hipotensiones maternas bruscas, ¿no? Que pueden causar, ¿no? Bienestar fetal alterado, ¿no? Maniobras para cuando tú encuentres un bienestar fetal alterado, ¿no? Corregir la hipotensión, ¿no? Hidratar a la paciente, ponerla del lado izquierdo. ¿Por qué se pone del lado izquierdo? Porque todo este peso de la madre, si está en decúbito dorsal, comprime los grandes vasos, pues las arterias, la aorta, la vena cava inferior, ¿no? Aún más, la placenta no oxigena, ahí aún más comprimes la aorta, entonces la oxigenación va a disminuir, no se potencia en disminuir, ¿no? Suspende la oxitocina, ¿no? En algunos casos se le da oxigenoterapia, ¿no? Algunos casos le dan tocólisis para evitar que no haya contracción uterina, ¿no? Y otros nitroglicerina como tal, ¿no? Hay que vigilar el intraparto, ¿no? En 30 minutos defines, ¿no? Si se normaliza, ¿no? Que la categoría de alimentación fetal está intacto, ¿no? Si continúa el trabajo de parto, reiniciar la oxitocina, pero si persiste o está alterado, la introducción del embarazo por la vía más expedita, puede ser vaginal, forceps o cesárea. El forceps es un parto instrumentado, ¿no? Es una par de cucharas que coges la cabeza y lo sacas, le ayudas a salir por la vagina, ¿no? La bradicardia mantenida del feto, ¿no? Es interrupción del embarazo antes de 10 minutos de bradicardia, ¿no? Entonces tiene 10 minutos cuando hay una bradicardia, ¿no? Para que se fetan. El manejo ponectal, ya saben ya los que han llevado pediatría, ¿no? Cuando se valora el Apgar, ¿no? Mientras menos puntaje, la mortalidad aumenta, ¿no? Indicadores bioquímicos, ¿no? Gas del cordón umbilical, saca del cordón umbilical, le tomas el pH, ¿no? pH menor de 7.2 se consideran anormales, ¿no? Entonces, anormales significa que ya es diagnóstico, ya el paciente estuvo en asfixia, ¿no? En hipoxia. Entonces, es sufrimiento fetal agudo. Nada más. Bueno, eso es lo que quería revisar con ustedes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? No, doctor. Ya rápidamente, solamente unos 10 minutos para entender el caso clínico, ¿no?
¿Ya se ve la pantalla, el Word? Chicos, Sí, doctor. Sí, ya. Miren, este es rápidamente. Dice, paciente de 15 años, gesta 2 para 1001, ¿no? La primera gestación fue un parto postérmino vía vaginal, ¿no? Esto de la fecha última regla confiable, vamos a decir que actualmente tiene 40 semanas, 6 días, ¿ya? Ya ustedes saben sacar la fecha de parto, la edad gestacional, ¿no? Acude por emergencia al Hospital Regional Lambayeque con disminución de movimientos fetales, no dinámica uterina. Al examen, latidos fetales 118, y el tacto vaginal es un cervilargo posterior duro con orificio cervical externo cerrado. Además trae el siguiente examen auxiliar. Ya. ¿Qué es lo que le llama la atención antes de ver el NST que trae, ¿no? O la prueba de bienestar fetal? Lo primero que tienen que identificar siempre ustedes en obstetricia, lo primero que tienen que identificar son factores de riesgo. Entonces, la paciente se trata de un paciente adolescente. Entonces, ser adolescente es tener un alto riesgo obstétrico, ¿no? Tiene un antecedente de parto postérmino. ¿Qué significa postérmino? Es un embarazo prolongado, ¿no? Toda gestación mayor de 42 semanas se considera embarazo prolongado, ¿no? Entonces, y por vía vaginal, ¿no? Entonces, el embarazo prolongado se puede dar en la siguiente gestación, sí. Entonces, yo he sacado la edad gestacional 40 semanas, 5 días, pongámoslo. Ya. Hasta ahí, ¿qué comentario les amerita? A ver, alguien comenta, a ver, ¿dónde está doctor. Elías? Elías, a ver, voy en mi grupo, a ver. Elías, está Luciana, Raquel y Mari. A ver, Elías. ¿No está Elías? Quedó dormido, creo, Elías. Raquel, Doctor, ay, ay, sí. Doctor, buenas tardes. ¿Sí ¿me se me escucha? escuchas? Yo sí. Ah, ¿Me ya. entendiste la pregunta? ¿Un factor de riesgo? Claro, que hasta ahí, hasta donde dice acude por la primera parte, ¿no? 15 años, gesta 2 para 1001, parto postérmino, vía vaginal, con edad gestacional de 40 semanas, 5 días. En Sí, doctor. el contexto del problema, ¿qué comentario puedes dar? Lo que es la edad, doctor, que sea adolescente, es un factor de Ya, riesgo. ya, muy bien. ¿Qué más? Mm. También la disminución de los movimientos fetales. Ya, pero eso ese es el motivo de consulta, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que Bueno. Ujú. ¿no? ¿Cuáles son los motivos de consulta? Que frecuentemente el paciente llega por la emergencia o la atención de urgencia, emergencia, ¿no? Cuando llega la gestación por emergencia, supuestamente es porque la madre, ¿no? Percibe que el bienestar fetal de su bebé está alterado, ¿no? ¿No? Entonces, por eso llega la emergencia, ¿no? Generalmente llegan por eso, ¿no? Mi bebé no se mueve, ¿no? Hace 3 días que no se mueve, hoy día se ha movido menos que el día de ayer, ¿no? Entonces, aparte de los movimientos fetales disminuidos, ¿por qué más viene la emergencia para yo considerar bienestar fetal alterado? ¿Qué me entendiste? O más, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que llega la paciente por emergencia? ¿Te acuerdas que revisamos cómo hacer la historia clínica obstétrica? Es- A ver, dice Luciana, a ver, Sangrado, claro, eh, sangrado.
síntomas de premonitorios de preeclampsia, Ya, ¿qué más? el líquido amniótico, pérdida Ya, pérdida de líquido y los y movimientos, contracciones. Ujú, y contracción. contracciones. Recuerden, chicos, recuerden, alumnos, ¿no? Que la mayoría de sus gestantes no va a acudir a parir, como se dice, ¿no? Vaya a culminar la gestación, ¿no? En trabajo de parto para que atiendan su parto, ¿no? Y que haga un parto feliz, ¿no? Mamá sana con bebé sano, ¿no? Entonces, la mayoría viene a hacer el trabajo de parto. Entonces, viene por contracciones uterinas o dolores de parto, como lo puedan llamar, pero ustedes tienen que definir qué es una contracción uterina para que hagan su anamnesis. Otros signos de alarma son, ¿no? El sangrado, ¿no? Paciente que viene sangrando, tienes que ver, valorar el bienestar fetal si ya tiene mayor de 28 semanas, ¿no? Estamos sin bienestar fetal, sufrimiento fetal agudo. Si viene por pérdida de líquido, también tienes que valorar el bienestar fetal, ¿no? ¿No? Porque la pérdida de líquido puede que haya perdido, ¿no? Y esto te puede dar sepsis materna, ¿no? Por la famosa corionitis que se puede presentar, ¿no? El otro, los movimientos fetales, ya sé que los movimientos fetales es la prueba más sencilla, más económica y más cómoda para valorar el bienestar fetal, son los movimientos fetales. Entonces, el simple hecho de que la mamá diga, mi bebé no se mueve, ustedes tienen la obligación de valorar el bienestar fetal como tal. Si no, ¿no? Si no lo hacen, digamos, vamos a dejar de hacer bien las cosas. Entonces, los movimientos fetales, simplemente que te diga la mamá, no se mueve, ustedes tienen que valorar el bienestar fetal. Entonces, tienen que valorar con las pruebas de bienestar fetal, ¿no? En ese caso, ¿no? Lo más rápido que ustedes pueden hacer es decir, su bebé se mueve bien, no se mueve bien. Entonces, no, entonces necesito otra prueba de bienestar fetal. ¿Cuál es la otra prueba de bienestar fetal que nosotros optamos por hacer? El NST, ¿no? Entonces, al hacer el NST, como lo ven acá, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Elías ya llegó o no? Sí, doctor, buenas tardes, Ya, acá Elías. estoy. A ver, en tu experiencia de 2 semanas y en la explicación que te di ahí de prueba de bienestar fetal, ¿qué prueba es la que tienes enfrente? Primero tú tienes que decir, ¿no? Pero ustedes primero que dicen, ¿es una prueba anteparto o intraparto? ¿Qué es? Elías. Anteparto, doctor. Ya, muy bien. Ahora, por ahí debe estar Mari, ¿no? Mari, Sí, doctor, buenas tardes. hola. Mari, esa prueba de bienestar fetal que tú ves al frente, ¿no? Tu línea de base está, la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, ¿está normal o anormal? ¿Está en bradicardia o en taquicardia? Eso es lo que tienen que preguntarse. Normal, doctor. Normal, porque está entre 110 y 160, ¿no? Entonces, la línea de base generalmente más o menos ahí está más o menos 140, póngalo en 155. Raquel, lo otro que tiene que preguntarte, ¿ese feto tiene buena variabilidad o mala variabilidad, le decimos? ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste? Yo sí te escucho. Sí. Ya, por fin. Sí, tiene buena variabilidad, doctor. ¿Por qué? Porque la variabilidad tiene que ser mayor de... ¿Cuánto es una buena variabilidad? Mayor de... Mayor de 5. Mayor Mi de compañera 5. Shirley está teniendo problemas de audio, doctor. ¿Tu compañero qué? Shirley está teniendo problemas con su micro. ¿Quién me dices? No te entiendo. Shirley está teniendo problemas con su micro, por eso no ha podido hablar. ¿Shirley? ¿Quién es Shirley? ¿Raquel? Raquel, sí, Raquel. Ya, ya. Digo, ¿quién será Shirley? Ya, no hay problema, pero me ha dicho mayor de 5, ¿no? Sí, mayor de 5. Ya. Entonces, miren cómo van ustedes interpretando la prueba. Es una prueba anteparto, la línea de base está normal, no hay bradicardia, no hay taquicardia, tiene buena variabilidad. Ahora, la otra pregunta, Mari, ¿cuál es Sí, la otra doctor. pregunta que te haces, no? ¿Esa paciente o ese feto tiene aceleraciones o desaceleraciones? Aceleración.
Aceleraciones, ¿no? ¿Se mueve o no se mueve? Sí, ¿Cuáles son los se mueve. movimientos? Las Lo que rayitas está de ahí. acá, la rayita. Entonces, ¿cómo concluye? La prueba NST, ¿cómo se concluye? ¿Cómo se interpreta? A ver, María. Sería activo reactivo. Activo, reactivo. Muy bien. Fácil, ¿no? Pues yo creo que todos tienen, en sus rotaciones tienen que decirle al docente que les ayude a interpretar esto. Entonces, miren, rápidamente es una prueba activa-reactiva, ¿no? Mientras más ven estas pruebas, más van a tener la confiabilidad o la competencia, digamos, ¿no? De diagnosticar prueba de bienestar fetal, ¿ya? Elías, imagina que esta prueba, así como está, yo le pongo acá 3 contracciones. Se pone que las 3 contracciones son las contracciones como debe estar, ¿no? Con buena intensidad, con buena dinámica. Y si hubiera contracciones, tú te preguntas, ¿es una prueba anteparto o intraparto? Si yo, no, la pregunta está al revés, ¿no? Perdón, si no hubiera, cuando la prueba sale no reactiva, ¿no? No reactiva es cuando no hay aceleraciones, ¿no? Y yo origino las contracciones como tal, ¿no? Ya, te voy a adelantar. Es una prueba anteparto, ¿no? Entonces, al originar contracciones 3 en 10 minutos, tú imagínate que hay 3 contracciones en 10 minutos y toda la prueba se ve igual. ¿Cómo se interpreta la prueba? Elías, Sí, ¿sí sería, entendiste, no? o sea, sí que Ya, estaría en ¿cómo es? intraparto ahorita, ¿no? Con las contracciones. No, 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 ya, ya. No, que sea una prueba test estresante. Yo originé las contracciones y está con 3 en 10 minutos. Pero se ve el resto igual. ¿Cómo se interpretaría? Elías, Que, vamos. Recuerda que les dije, se me van a olvidar. A ver, ayúdale, Raquel. ¿Podría Doctor, repetir? Porque no se disculpe. entendió, Sí, doctor, nos no se confundimos. entendió la pregunta. ¿Te confundí la pregunta? Ya, te vamos a... No se entendió la pregunta, doctor. Ya, mira, la misma imagen. Todos de acuerdo, la misma imagen. Ya, la misma imagen. Pero cuando yo realizo una prueba test estresante, yo provoco las contracciones con oxitocina. ¿Estamos de ahí todos? Sí, Sí, Diga doctor. doctor. alguien sí. Sí. Ya. Entonces, imagínense que acá hay 3 contracciones en 10 minutos, Raquel. ¿Ya? Y ves todo igual, y así como lo ves igual. ¿Cómo se interpreta la prueba? O sea, ¿cuál es el ¿Negativo? resultado con esa? Negativo, Negativo. negativo, negativo. Negativo significa que todo está normal. Negativo significa que no hay hipoxia. Y lo contrario de negativo es positivo. Y para que sea positivo, ¿qué condición tiene que estar? Tiene que ver desaceleración. Desaceleraciones. Muy bien, deceleraciones tipo 2, tipo 3 en casi más del 50 o 60% de los atrasados respectivamente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de que ustedes sepan interpretar estas pruebas de bienestar fetal, ¿no? Entonces, ya en sus rotaciones en los hospitales van a ver que la mayoría tiene estas pruebas, tiene la maquinita, todas esas cosas, ¿no? Ahí los chicos han visto, ¿no? Cómo se hace la prueba y cuántas pruebas han visto y rápido de interpretar, ¿no? Pero acá dice, ¿no? El examen tiene 118 por minuto. ¿Esto te llama la atención? ¿O calmas a la paciente? No, está normal, le dices. A ver, Mari. 118 está en los valores normales. En valores normales, pues, ¿no? Y el tacto vaginal, digamos, este tacto vaginal, ¿qué te indica? Para lo que es parto, como diagnóstico, Mari, Que no está en trabajo de parto. que no está en trabajo de parto. Uy, son lo máximo ustedes hoy. Por lo menos sacar 15, ¿no? Entonces, miren cómo ustedes mismos están interpretando. Y si yo te preguntaba los diagnósticos, ¿no? ¿Cómo serían los diagnósticos? 1,
A ver, ¿no está por ahí Luciana? Tenía 40 semanas, 5 días. 1. Luciana, Sí, gestante de 40 semanas, 5 días 5 días. por full confiable ya. 2. ¿Cuál sería 2? Bienestar fetal Ah, no. adecuado. Eso ya, esa es una conclusión. No, pero 2, ¿cuál sería? Estamos en diagnóstico. Se supone que en diagnóstico es para hacer mi plan de trabajo. 2. Ah, ya, que no está en trabajo de parto. No trabajo de parto. 1, gestación de 40 semanas, 5 y 2, no trabajo de parto. Fácil, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Cuando una vez hecho los diagnósticos, su plan de trabajo. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que planteas primero en plan de trabajo? ¿Dónde está Elías? El parto vaginal, doctor. Ya 1, parto vaginal. 2, pero tienes que darte cuenta El, orienta. ¿Cómo? ¿Por qué viene la paciente? el- ¿Aló? ¿Qué digo? Elías, el- falta- terminaría el monitoreo, doctor. a ver, ¿qué se llama eso? ¿Cómo se llama, María, eso el plan de trabajo? Ya está bien, está bonito, gestación de tantas semanas, no trabajo de parto, plan de trabajo. Tienes que hacer un plan, ¿no? Por lo que vino, ¿no? Por los diagnósticos, plan. Sería, Aparte, bueno, primero, en su plan de trabajo estamos de acuerdo. O culminan la gestación o hacen un manejo expectante, ¿se acuerdan? Ya, ya. después, ¿qué tienes que valorar? El monitoreo clínico fetal, materno fetal. Ya, pero ¿cómo se llama eso? Claro, materno-fetal. Tienen que evaluar evaluación del bienestar fetal, porque el paciente viene por disminución de movimientos fetales y evaluación del bienestar fetal. Entonces, por lo tanto, tú al ver ese NST, o le repites el NST, o para asegurarte el bienestar fetal le pides una ecografía obstétrica, o le pides un test estresante, ¿no? Porque ya está casi pasado sus 40 semanas, ¿no? Entonces, recuerden, chicos, yo les dije ese día, ¿no? Y para todos, ¿no? Primero sus diagnósticos, gestación de tantas semanas, si está en trabajo o no está en trabajo de parto. En este caso, la mayoría de sus pacientes van a venir por eso. O está en trabajo de parto o no está en trabajo de parto. ¿Cuál es el plan de trabajo? Si tiene más de 41 semanas, culminar la gestación por la mejor vía previa evaluación del bienestar fetal. Si tiene entre 40 y 41, voy solamente a evaluar el bienestar fetal. Entonces le pido la prueba de bienestar fetal antes del parto, ¿no? Pero si viene por una comorbilidad obstétrica ya, pues puede haber preeclampsia, puede haber diabetes, puede haber, ¿qué se llama? Cualquier movilidad. Entonces tengo que evaluar también el bienestar materno, ¿no? Entonces los planes de trabajo se basan en esos. Evalúo el bienestar fetal, si es que viene con la morbilidad obstétrica, y si no lo tal, como este caso, evalúo el bienestar fetal, ¿no? Y después culmino la gestación por la mejor vía. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de los chicos del auditorio? Porque los de rotación más o menos se le está orientando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, con lo expuesto se podría asumir que tiene un bicho desfavorable, entonces su actitud inmediata sería culminar la gestación por cesárea, fundamenta tu respuesta. Recuerden que la mejor vía de parto es el parto vaginal, ¿no? Entonces, el bicho favorable ya lo van a aprender, ¿no? Cuando culminamos gestaciones en mayores de 41 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Valorar el bicho. El bicho significa las características o los cambios cervicales como tal para llegar a un inicio del parto. Si es un bicho favorable, induces el parto. Si es desfavorable, maduras el cuello, ¿ya? Para culminar la gestación, evaluaría si el bienestar fetal anteparto o intraparto. En este caso, como no está en trabajo y parto, tengo que valorar el bienestar fetal antes del parto, pues, ¿no? Con un NST, con un test interesante o con una ecografía obstétrica, ¿no? Ya ustedes ven la indicación más prudente y lo que está al alcance. Planteé su diagnóstico, necesita plantear en eso si hay otro examen de ayuda diagnóstica. Entonces, el diagnóstico lo plantearon. ¿Y cuál sería por la centro de trabajo? También, pues, es valorar el pie, ¿no? Después dice, miren,
La gestante inicia trabajo de parto, ¿no? Y a la evaluación preferencial, tacto vaginal, incorporación 90%, dilatación 6, altura de penetración 0, membranas rotas, se evidencia pérdida de líquido meconial, pelviginecoide, se realiza un monitoreo intraparto y está sospechoso. ¿Cuál es su plan de trabajo? A ver, ¿quién me puede contestar del grupo esta pregunta? Rápido es. Diagnóstico primero. Diagnóstico y plan. A ver, Luciana, a ver. O cualquiera de los del auditorio, ¿no? Cualquiera que no sea Luciana, Raquel, Elías y Mari. Alguien que quiera. La delegada, dice, los delegados siempre lo saben todo, ¿no? Y siempre contestan. ¿Me escuchan o no? doctor. Sí, sí, lo escuchamos. A ver, alguien que quiera aportar. Diagnóstico primero. Uno, ¿qué va uno? A ver, Luciana, ayúdales. Ya para terminar, ya. Ya sería gestante De 40 semanas, de 5 días 40 por fecha y última semanas hora. Ya. por Dos. confiable, trabajo de parto. Ya. Trabajo de parto, 2 puntos. Ahí, a ver. ¿En qué periodo del parto está? Fase ya activa. Ya. Trabajo de parto, 2 fase activa. Muy bien. Hasta ahí estamos. Bonito, bacán. Plan de trabajo. Ah, tiene una pérdida de líquido meconial y un meteorito del parto sospechoso. Falta un diagnóstico ahí. ¿Qué pasa cuando ves eso? ¿Qué se está alterando? A ver, Mari, ayúdale. Oligohidramnia podría ser. Nah, el oligoadrio. Estamos en bienestar fetal y sale Sudoración con de líquido amniótico. líquido meconial y un monitoreo El parto sospechoso. ¿Qué se está perdiendo? El bienestar fetal. Claro, pues tienen que poner bienestar 3, fetal. pérdida del bienestar fetal o estado fetal no confiable. Ya si quieren ser muy exagerados, sufrimiento fetal agudo, ¿no? ¿A qué se debe esa pérdida de bienestar, el sufrimiento? ¿Cuál es la causa? La insuficiencia autorepresentaria, ¿no? Hipoxia, hipoxemia, asfixia. La idea es no llegar ni la hipoxia ni la asfixia porque tienen poco tiempo, ¿no? Entonces hay ¿no? Un probable pérdida de bienestar fetal. ¿Y cuál sería su plan de trabajo? Si estuvieran en Europa, ¿qué tomarían? Microtomía fetal. Claro, le tomas el pH fetal, ¿no? Si el pH fetal es, ¿cuánto debe salir para que diga que no está en sufrimiento? Mayor a 7.2. Mayor a 7 puntos. Si te sale 7.3, ¿qué indicas como plan de trabajo? ¿Continuar el parto o culminar por cesárea? Por parto vaginal, pues, ¿no? ¿Qué dicen los americanos? Cesárea. Cesárea. Si el pH mayor de 7.2, los americanos te denuncian al Ah, toque. si es mayor, no. Pensé si salía sufrimiento fetal. No. Tú mismo has dicho mayor de 7.2. No, pues no culmina. Si tienen el pH fetal a la mano, ¿no? Y el pH mayor de 7.2 allá en las Américas, como las quieren llamar ustedes, ¿no? También protocolizados, ¿no? Si tú no tienes un pH mayor de 7 puntos y la operas a la paciente, el seguro te cobra hasta el último, ¿no? Porque es una cesárea innecesaria, ¿no? Los americanos son 100% vaginalistas, por si acaso. En cambio, nosotros, nuestro medio es muy diferente, nuestra idiosincrasia es muy diferente. Incluso los mismos, ¿no? Profesionales que son los ginecólogos, ante tanto problema médico legal, ¿no? Optan por la vía más rápida que la cesárea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren evitar, ¿no? Porque el simple hecho de que vean el pediatra ve líquido verde, ¿no? Todas esas cosas ya comienzan a ser la historia de un drama, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Hacemos cesáreas y vemos, ¿no? Pero si está con 9, 8, 9 centímetros, que casi llegando al expulsivo es un multípara, generalmente ayudamos a la paciente para que salga rápidamente por parto vaginal, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos les he querido exponer cómo se diagnostica la pérdida de bienestar fetal o el sufrimiento fetal agudo, ¿no? Que es sencillo, no es nada de otro mundo. Recuerden que en obstetricia tienen dos opciones, ¿no? El parto vaginal versus la cesárea.
No hay otra cosa que hacer ahí en lo que es tratamiento, ¿no? O culminan la gestación o hacen un manejo expectante, ¿no? La idea a qué pacientes le hacen a manejo expectante y a qué pacientes culminan la gestación en forma inmediata. A qué paciente le das parto vaginal y a qué paciente le das cesárea. Recuerden que el 90% debe terminar en parto vaginal. ¿Y con eso qué hacemos? Disminuimos la mortalidad materno-perinatal. Ese es el objetivo de que ustedes tengan la competencia en obstetricia. ¿Ya? Toda paciente, ¿no? Que ya cumpla sus 40 semanas para adelante, sospechen o valoren el bienestar fetal. Toda paciente que está a término, incluso pretérmino, y la madre manifiesta disminución de los movimientos fetales, la percepción de los movimientos fetales me indica, ¿no?, que el estado fetal no es confiable, entonces necesito valorar esa prueba de bienestar fetal. Y como ustedes van a estar ¿no?, en su primer nivel de atención, lo más probable es que tienen que referir a la paciente a nivel donde corresponde, ¿no? ¿Cuáles son esos niveles? Belén, ¿no? Las Mercedes o el Hospital Regional. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Doctor, sí, una pregunta. ¿Podría explicar sobre las desaceleraciones, por favor? Ahí en... Ya. Entonces, ¿qué es desaceleración? La desaceleración es lo contrario a la aceleración. Entonces, si la aceleración aumenta, la desaceleración disminuye. Entonces, el feto tiene una línea de base. Digamos que esa línea de base es 140, ¿no? Para llamar aceleración, yo indico que la línea de base aumente más de 15 latidos, pero que duren más de 15 segundos. ¿Ya? Y la desaceleración simplemente es lo contrario. La línea de base disminuye a más de 15 latidos y ¿se ve la diapositiva? ¿El power? Sí, la diapositiva. Ya. O sea, la aceleración es a más de 15 latidos, que disminuyan más de 15 y que duren más de 15 segundos. Entonces, hay tres tipos de desaceleraciones. La tipo 1, ¿no?, que es fisiológica o llamada también temprana o precoz, ¿no? Entonces, viene el latido, miren. ¿No? Viene el latido, disminuye, ¿no? Pero coincide con el punto máximo de la contracción. Es una imagen en espejo, ¿no? Como lo ven tanto en la gráfica acá, ¿no? Y acá en el monitoreo. El punto máximo, el ángulo de la contracción coincide con el punto más declive. Eso se llama comprensión de la cabeza, que es fisiológico, ¿no? Y que se da en el expulsivo. La desaceleración tipo 2, que es la patológica, la tardía o la placentaria, la que me indica insuficiencia placentaria, la contracción se da, pero el latido o la caída del latido aparece después de la contracción. Aparece después de la contracción, ¿no? Como se da cambio. Acá se da la contracción en el punto máximo. Contracción, ¿no? Y la desaceleración aparece después. Punto máximo de contracción y la desaceleración desaparece después. Aparece después, digo, ¿no? Eso se llama desaceleración tipo 2 tardía o insuficiencia placentaria. Y el tipo 3, que es cordón umbilical, compresión del cordón umbilical, ¿no? Entonces, la arteria tiene una vena y dos arterias. Primero se comprime la vena, ¿no? O se afecta la vena, ¿no? Entonces, si se afecta la vena, va a haber una aceleración transitoria. Diferente a la tipo 2, ¿no? Ven, acá no hay la aceleración transitoria. La caída es brusca. En cambio, en el cordón umbilical, en la 1 también, la caída es brusca. De la 2, caída brusca. En la 1, caída brusca. La 1, ya saben, coincide con la contracción. Y la 2 es después de la contracción. Y la 3 es, hay una aceleración transitoria, ¿no? Y no interesa el momento de la contracción. El latido desacelera o cae, ¿no? Y luego se recupera con otra aceleración transitoria al final. Esta imagen que le llaman imagen en camello es característica de aceleraciones tipo 3, ¿no?
Igual acá, ¿no? Miren, olvídense de las contracciones. Aceleración transitoria y cae. Y nuevamente acelera. Aceleración transitoria y cae. Y nuevamente acelera. Igual acá. ¿Ven? Acá no, ¿no? En la tipo 2 no, ¿no? Cae bruscamente, cae bruscamente. ¿Ya? Claro ahí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este es tipo 2, porque viene y cae bruscamente. ¿No? Viene y cae bruscamente. Igual este tipo 2, ¿no? Este acá no hay variabilidad, como les expliqué, no hay variabilidad, no hay aceleraciones, ¿no? Y este es, cuando no hay variabilidad, el estado fetal está alterado. Ya, ¿me entendieron? ¿Me entendieron ahí o no? Sí, sí, doctor. Gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, espero que hayan entendido algo. Algo, o casi nada, o todo, ¿no? Así son las alternativas, ¿no? ¿Ya? Si no hay preguntas, ya nos vemos en la próxima clase o seminario que me tocara, ¿no? Para continuar con el desarrollo del curso. ¿Ya? Muchas gracias, María, por la atención. Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.